Mil gracias a ti, Mercedes, por invitarme a estos espacios que has diseñado y que creo que nacieron con esta pandemia y que espero se mantengan porque creo que son muy valiosos, que nos unen con ideas interesantes de todos los tipos que he podido ver por aquí. Entonces, hoy básicamente lo que yo les quiero presentar o les quiero hablar es sobre la inteligencia relacional. Y ese es un término que el otro día me preguntaban, ¿pero qué es eso? Eso es como de las relaciones, como de pareja. No. La inteligencia relacional es la capacidad de establecer relaciones colaborativas y positivas con todo el mundo. Y como bien dijiste, Mercedes, creo que hoy en día, más que nunca, las relaciones son vitales, porque creo que ninguno de nosotros puede hacer al final nada por sí solos. Estamos interrelacionados, somos animales sociales, cada vez los problemas son más complejos, por lo tanto, cada vez necesitamos más poder relacionarnos de manera adecuada con otros para poder lograr esto. Entonces, para empezar, yo les quisiera hacer la siguiente pregunta. ¿Alguna vez alguno de ustedes ha tenido que interactuar con alguien totalmente distinto a ustedes? Bueno, no les puedo ver la cara, me hubiera encantado verles la cara y que por lo menos por señas me dijeran sí o no, o que abran los micrófonos y me digan. Lo estamos ¿Alguna escribiendo. vez han tenido que interactuar con alguien distinto a ustedes? Sí, de hecho ya lo estamos Sí, escribiendo, muchas veces. lo estamos poniendo en el chat. Ok, excelente. Y bueno, ante todo quería decirles que son marcianos, porque a mí nunca me ha pasado eso. Lo que les quiero decir con esto es que este es el pan nuestro de cada día. O sea, nosotros salimos al mundo y tenemos que interactuar con personas. Y estoy hablando sobre todo de interacciones importantes. No estoy hablando de que vamos al supermercado y platicamos un ratico con la cajera. Estamos hablando de interacciones significativas. Y muchas veces esas interacciones se vuelven complicadas porque la otra persona sencillamente no ven las cosas igual que yo, no nos ponemos de acuerdo, etcétera, etcétera. Entonces yo les quería preguntar, cuando a ustedes les pasa eso, ¿qué sienten? Ya que es un grupo pequeño, yo creo que podemos hablar. ¿Qué sienten ustedes cuando les pasa eso? Cuando realmente están en algo importante y la otra persona como que ve las cosas completamente diferentes. Digamos que es un estímulo para el cerebro. Oye, qué manera tan desarrollada de decirlo. Yo creo que inicialmente como uno, pues, le puede chocar, ¿no? O sea, te puede, pues, mover un poco, pues, tu estructura. Pero yo particularmente cuando me he topado con gente muy, muy diferente a mí, me abro muchísimo, porque me parece como increíble, una experiencia increíble. O sea, pensé un día en la playa, nos fuimos a la playa esa en donde nosotros vamos, que es un lugar súper hippie, y me quedé yo en una casa con alguien que no conocía, pero una persona totalmente diferente a mí, o sea, metida en droga, o sea, todo un tema muy diferente a mí. Pero dije, pues es una oportunidad de aprender a una persona de la cual voy a aprender algo, aunque sea muy diferente y esté metida en vicios y en temas que para mí son totalmente ajenos. Me parece un comentario espectacular y realmente hacia eso deberíamos llegar, ¿no? Que es esta parte de aceptación y de abrirnos. Pero yo creo que si somos honestos, si estamos en una interacción importante, es decir, alguien en la familia y estamos como tratando de ponernos de acuerdo con algo, o con la pareja, o a nivel de trabajo, estamos en un equipo de trabajo, estamos tratando de llegar a un objetivo, y yo veo las cosas de esta manera, estoy segura que es por allá, y esta otra persona dice que no, que no, que no, y que va por otro lado. Yo creo que en la mayoría de los casos, si somos muy honestos, por más desarrollados que seamos, lo que pensamos es que, oye, lo quiero casi que ahorcar, si somos honestos, ¿ok? Es un potencial conflicto, ¿ok?
Sí creo que con el desarrollo deberíamos llegar a eso, pero cuando queremos resolver algo y hay estas diferencias, pues mira, generalmente forma un cortocircuito. Entonces, hoy en día, sobre todo, que tenemos este momento donde la cuestión de la diversidad y de la inclusión está tan en boga, diferencias de género, de raza, de etnias, de creencias, pues mira, las diferencias se vuelven complicadas de manejar. Ahora, a mi modo de ver, más allá que todas estas diferencias que acabo de nombrar, de etnia, de religión, de creencia y todo, hay unas diferencias que no son tomadas en cuenta cuando nosotros interactuamos con otros, que son nuestras diferencias de personalidad. Y esas diferencias de personalidad son natas, están en nuestro ADN, que es lo que vamos a ver hoy. Y creo que si nosotros empezamos a entenderlas, nuestras relaciones con los demás se facilitan enormemente. ¿Okay? ¿Por qué? Porque de acuerdo a la teoría de personalidad, todos nosotros nacemos con unas preferencias y tenemos un lente a través del cual vemos el mundo. Entonces, si yo tengo un lente y veo el mundo de una determinada manera a través de ese lente, y no sé, se me ocurre, Magritte, que estás ahí, tiene otros lentes y ve otra cosa, pues entonces les pregunto quién tiene la razón. Lo que me va a suceder a mí es que si nos estamos mirando lo mismo y viendo cosas distintas, yo probablemente lo que voy a pensar es, oye, los lentes de Magritte están malos, anda para el oftalmólogo, para el oculista, para el médico de los ojos, para que te los regule, porque tú no estás viendo bien. Y esto no es porque el ser humano sea troglodita, sino porque a nivel cerebral nosotros estamos como cableados para ver lo diferente como algo potencialmente peligroso. Eso viene desde tiempos inmemoriales y pues lo tenemos a nivel cerebral. Entonces, fíjense, cada quien con sus lentes. Entonces, por ejemplo, yo veo algo grande y tú lo ves pequeño. A mí me parece que es alto y a ti te parece que es bajo. A mí me parece que es muy bonito y a ti te parece que es feo. Al final asumimos que nuestra forma de ver, de interpretar, de ser y de actuar es la correcta. Resulta que el otro piensa exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué hacemos? Y ahí es donde entra Type Factor, que es un sistema muy sencillo para entender, respetar y aprovechar constructivamente las diferencias de personalidad. ¿Ok? Es un modelo consistente del comportamiento humano que viene de la teoría del gran psicólogo suizo Carl Gustav Jung. Como dijo Mercedes al principio, ella habló de un sistema de evaluación porque de ahí salió el Myers-Briggs, que es como un inventario de personalidad que, por cierto, todavía hoy en día sigue siendo el más utilizado y respetado del mundo. Va a cumplir como 70 años. Claro, se ha ido reestandarizando. Y han salido muchísimos otros modelos que tienen muchísimas bondades, pero este se sigue manteniendo. Y se sigue manteniendo a mi modo de ver por varias razones. La primera es que es ultra fácil y rápido de entender y de aplicar. Para mí, muchísimo más fácil de entender y de aplicar que los otros que existen en el mercado. La otra cosa que para mí es vital y que fue lo que probablemente me enamoró, una de las razones que me enamoró, es que no es evaluativo. Aquí nadie puede salir bien o mal, ni mejor ni peor que otro. Sencillamente identifica las tendencias o preferencias de personalidad y no son buenas, ni malas, ni mejores, ni peores. Cada quien tiene las suyas y cada una de ellas se correlaciona con ciertas fortalezas y, oigan bien, con potenciales debilidades. Y a mí me encanta esta palabra, potenciales debilidades, porque no habla de debilidades, habla de potenciales debilidades. ¿Qué sucede? Que si yo tengo una fortaleza y la exagero, es decir, pierdo mi balance y me voy hacia ese polo, eso se convierte en una potencial debilidad. Y eso es lo que la teoría de Jung asoma. Finalmente, para decirles, es utilizado por el 80% del Fortune 500 para entrenar a sus ejecutivos y es contestado o tomado por más de 2 millones de personas al año en todo el mundo. ¿Okay? Identifica nuestras preferencias. Esta es otra diferencia enorme. No identifica habilidades, no identifica competencias y no identifica rasgos. ¿Ok? Cuando a mí me miden un rasgo es fijo. Esto identifica nuestras preferencias o tendencias de personalidad que están en nuestro ADN.
Entonces yo les quisiera pedir, si todos tienen a la mano un papel y un lápiz o un lapicero, por favor, me encantaría que lo tuvieran porque les voy a pedir que hagan algo rápidamente. Yo no veo a ver si tienen o no tienen. Ok, me encanta esta señal, así. Bueno, yo les pediría por favor entonces que tomen el lápiz, el papel y el lápiz, y que sencillamente me escriban su nombre completo y después me firmen. Y les voy a pedir la firma porque estoy estudiando grafología y después les voy a pedir que me manden eso, por pura interés personal. Ok, ¿qué quieres que hagamos con esto? ¿Te lo enseñamos? ¿Te mandamos una foto? ¿Qué hacemos? No, ya cuando terminen les voy a pedir que hagan lo siguiente. Les voy a pedir que por favor se cambien el lápiz o el lapicero de mano y me hagan exactamente lo mismo con la otra mano. Es decir, me escriben su nombre y me firman. Bueno, cuando terminen, yo quisiera comentar un poquito sobre esto. Asumo que cuando lo hacen la primera vez, toman su mano dominante o preferida, que es su mano nata para escribir, lo hacen y no se cuestionan para nada el hecho de escribir y de firmar, lo hacen de manera automática. Quizás preguntan por qué, entonces yo les digo que estoy estudiando grafología, etcétera, etcétera, para calmarlos un poquito. Cuando se cambian el lápiz de mano y lo hacen con la otra mano, seguramente es algo nuevo, es diferente, es más lento, necesita más concentración, quizás se sienten más torpes. El resultado puede sorprenderlo, puede ser muy bueno o quizás no tan bueno. Ajá, ajá, bastante bien, bastante bien. Pero al final, lo importante de esto es darse cuenta que todos tenemos una mano preferida o dominante, que es la que usamos de manera automática y la que usamos para cosas importantes. Ahora, durante el día todos usamos las dos manos. No usamos solamente nuestra mano preferida porque seríamos absolutamente ineficientes. Tenemos que usar ambas manos. Este ejemplo es importantísimo porque lo mismo que sucede con nuestras manos, sucede con nuestras preferencias psicológicas, que son las que vamos a ver a continuación. Todos tenemos, son 4 escalas dicotómicas, o sea, 2 manos, y cada uno de nosotros tiene una tendencia nata, que es su preferencia, que es su dominante, que es la que usa de manera automática. La usa más, la usa mejor, pero tiene que usar ambas, no se puede polarizar hacia un lado porque si no se vuelve absolutamente ineficiente. ¿Ok? Entonces, ahorita vamos a hablar de estas preferencias. Según Jung, estas preferencias son natas o genéticas. Entonces, ¿qué pasa? Yo me he conseguido con personas que me han dicho, ay, Gabriela, pero eso me parece terrible porque tú dices entonces que nuestra personalidad está en el ADN y entonces esto es absolutamente determinista. Yo les contesto. Lo que propone Jung es que nuestras tendencias están en el ADN. ¿Qué sucede? Que cada uno de nosotros nace en un ambiente, en una familia, tiene distintas experiencias, que son la epigenética, que van a hacer que esas tendencias se desarrollen de una u otra manera. Por lo tanto, no es determinista, pero sí es como un mapa. Es lo mismo que si, por ejemplo, a mí me hacen un examen genético y ven que yo tengo una predisposición hacia la diabetes, o diabetes, como le dicen aquí, pues yo sé que yo tengo esa predisposición. Después yo voy a tomar las medidas epigenéticas para hacer que eso no se desarrolle, o si no las tomo, sí se desarrolla. Bueno, estas preferencias de personalidad de Jung son exactamente igual. Es como nuestro mapa, o como me gusta llamarlo a mí, nuestro default. Igual que una computadora. Cuando uno abre una computadora, uno ve que tiene un font de default. Ahora, eso no quiere decir que yo solamente use ese font. Yo voy a usar el font que más me convenga para lo que estoy haciendo, pero existe un default. Lo que me permite Type Factor es identificar ese default. Y eso es
hiper importante, sobre todo en momentos de presión y de tensión y cuando estamos bajo estrés. Porque ¿qué creen que nos pasa cuando estamos bajo estrés? Como digo yo, a todos se nos sale la clase. ¿Qué quiere decir? Que yo tiendo a actuar desde mi default. Por eso es tan interesante y tan importante conocerlo y tener ese autoconocimiento. Entonces, esas preferencias al combinarse dan origen a un tipo o tipología. Y eso nos predispone a ciertas maneras de percibir, de interpretar, de actuar y de reaccionar. Entonces, conocer mi tipo es un práctico camino hacia el autoconocimiento y mi default, porque siempre vimos que el autoconocimiento es tan importante. Como estuve yo viendo desde tiempos inmemoriales, todos los grandes filósofos griegos, romanos, chinos han hablado del autoconocimiento. Digo, ajá, pero ¿cómo se come eso? Porque eso es el trabajo de toda una vida de observación, de mindfulness, de terapia, etcétera, etcétera. No se termina nunca porque somos proyectos en constante evolución. Pero yo sí creo que el hecho de tener un mapa de navegación que sea tan claro y contundente, científicamente validado, nos puede ayudar enormemente. Aparte de darnos autoconocimiento, este modelo es como un manual de personas. Cuando yo empiezo a interactuar con otro, yo tengo que hablarle en el idioma del otro, yo no puedo hablar en mi idioma. Entonces, esto de una manera muy clara, muy fácil y muy rápida de entender, explica estas diferencias para que yo sepa, cuando esté interactuando con alguien distinto, qué es lo que está pasando. Empiezo a entender esa diferencia y por lo tanto deja de ser ya un problema. Entiendo por qué es diferente y qué es lo que tengo que hacer para relacionarme con esa persona. Entonces, rápidamente yo quisiera repasarles las 4 escalas que mide la teoría de Jung, que van a ver que son muy fáciles de entender y aplicar. La primera escala tiene que ver con nuestra fuente de energía, cómo me recargo. La segunda, con el tipo de información en la cual yo me tiendo a fijar y la que yo necesito para funcionar. La tercera tiene que ver con los parámetros en la toma de decisiones, en base a qué decido. Y finalmente hay una última que es cuál es mi estilo preferido de vida. Vamos a verlas someramente una a una. La primera escala que tiene que ver con nuestra fuente de energía es cómo nos energizamos. Y hay personas que tienen una preferencia por la extraversión, que es la E, y hay personas que tienen una preferencia por la introversión, que es la I. Esos términos fueron creados por Jung y hoy en día los usamos en el día a día de manera habitual, no siempre de la manera que Jung los creó. ¿Qué es para Jung esto? La persona que tiene una preferencia, una tendencia por la extraversión se recarga hacia afuera. Es decir, en el contacto con otras personas, con el mundo externo, en acción. Las personas que tienen una preferencia por la introversión tienden a recargarse hacia adentro, es decir, el mundo interno de reflexiones, pensamientos e ideas. Aquí es muy importante recalcar que todos y absolutamente cada uno de nosotros utiliza ambas. Nosotros estamos a veces en extraversión y a veces en introversión. ¿Se acuerdan de las 2 manos? Y se acuerdan lo que dije, que cada una tenía fortalezas y que la potencial debilidad viene cuando yo me polarizo. Es decir, yo no me puedo quedar todo el tiempo en extraversión, ni me puedo quedar todo el tiempo en introversión porque me vuelvo absolutamente ineficiente y hasta patológico. Pero hay una de esas dos que es mi tendencia nata. Es la que realmente más me recarga. Aunque puedo estar en las dos y puedo manejar las dos muy bien, hay una de ellas que es la natural y la otra es más bien la aprendida. ¿Qué quiere decir? Que si yo estoy en la que no es mi tendencia natural mucho tiempo, lo que me va a suceder probablemente es que me voy a drenar y me voy a desinflar. Y antes de empezar esto, yo justamente estaba platicando con Mercedes, que si no, espero que no te importe compartir, porque las preferencias realmente le pertenecen a cada quien hasta que las comparte, pero si me das permiso, Menche, me gustaría hablar de la tuya primera,
el que calla otorga, o sea que asumo que me estás dando permiso. Lo Meche tiene una preferencia lo- por, ajá, dilo, tu preferencia es por la por la extraversión, extroversión. ¿correcto? Sí. Entonces yo le comentaba a Meche que eso se demuestra claramente en lo que ella ha venido haciendo con el Congreso el día de hoy. Ella fue moderadora en 3 pláticas y termina esto y ahora en la noche está moderando y está con esta 4ª. Yo le digo que una persona con preferencia por la introversión, como por ejemplo en mi caso, hubiera terminado totalmente agotada. O sea, me hubiera encantado, pero tengo que dosificarlo, porque si no lo dosifico, me dreno de una manera terrible. En cambio, yo probablemente puedo estar horas y horas y horas en una actividad mucho más solitaria, de lectura, de profundidad, en cuestiones, eso más bien me recarga. Entonces, esta diferencia es impresionante como se ve en los niños desde que son muy chiquitos. Están los niños que están todo el tiempo en acción, con amigos, hablando, brincando, probablemente tienen una tendencia y una preferencia por la extraversión, mientras que hay otros que uno los ve en actividades mucho más solitarias, muchísimo más ensimismados, probablemente tienen una preferencia por la introversión. Ojo, vuelvo otra vez a decirles, ninguna es mejor o peor que otra. Cada una tiene unas fortalezas tremendas y tiene el reto de desarrollar la otra mano para utilizarla cuando lo necesite. ¿Okay? Entonces, ¿qué impacta esta dimensión? Como yo no tenía ni idea de qué tipo de público iba a estar presente, pues yo puse tanto a nivel personal como laboral. ¿Okay? A nivel personal, extraversión e introversión tiene muchísimo que ver con lo que me gusta hacer o no. Por ejemplo, si yo hablo de un fin de semana ideal, metido en una cabaña, solo, pescando, leyendo. Claro, si uno viene de salir de mucha extraversión, pues de repente dice, ay, qué rico, lo puedo hacer un fin de semana porque descanso. Pero no es el fin de semana ideal de un extravertido, ¿ok? Igual sucede al revés. Mi estilo de comunicación. Las personas que prefieren extraversión definitivamente prefieren hablar y se ha demostrado hasta a nivel cerebral que los procesos de pensar y hablar en el extravertido están interrelacionados. Es decir, la persona que prefiere extraversión tiene tendencia a pensar en voz alta. O sea, yo pienso hablando. El extravertido es absolutamente lo opuesto. Yo pienso es reflexionando y reflexionando en el fondo del océano y del mar. O sea, yo necesito ir hacia adentro y necesito realmente masticar, rumiar para después compartir. Y de ahí vienen muchísimos malos entendidos. El introvertido no habla, entonces el extravertido piensa que es que no tiene nada que decir o que no está interesado, o el introvertido está tratando de decir algo, el extravertido habla mucho, lo interrumpe. Entonces, estas son cosas importantes de entender para poderlas gestionar. Y bueno, finalmente, a nivel personal, la forma de estudiar de alguien que prefiere extraversión e introversión es absolutamente diferente. A nivel laboral, ¿qué impacta? Entre muchas otras cosas, el estilo de gerencia. El estilo de gerencia de una persona que prefiere extraversión es un estilo de gerencia muchísimo más de pasillo, de puerta abierta, de juntas, de reuniones, de hablarlo. Y el introvertido es mucho más de puerta cerrada. ¿Ok? El entorno de trabajo, los famosos entornos estos abiertos, los open offices, realmente tienden a desconcentrar y a drenar mucho a las personas que prefieren introversión. ¿Ok? La capacidad de escucha. El gran reto de las personas que prefieren extraversión para crecer es aprender a escuchar. Como digo yo, tienen que contar no hasta 10, sino hasta 20. Y bueno, finalmente todo lo que es la gestión de reuniones de trabajo. ¿Cómo gestionas estas diferencias? Hay maneras de hacerlo una vez que tienes conciencia para que sean muchísimo más eficientes y todo el mundo diga lo que tiene que decir, ni más ni menos. ¿Ok? Esa es la primera escala y me encantaría a los que están aquí presentes que en base a esto, que por supuesto es una visión hiper somera, como digo, la última capa de la cebolla, pues que empiecen a decir, bueno, yo creo que mi preferencia es esta o es la otra. Sería interesante que también lo anotaran. Vamos entonces a ver la segunda escala de la teoría de Jung, que es nuestro
primer proceso mental, que es percepción. Cómo percibimos y qué información necesitamos para operar. ¿Ok? Todos los aquí presentes percibimos a través de los sentidos, los órganos sensoriales, porque todos somos humanos, aunque haya un marciano por ahí que no estamos viendo, pero todos lo hacemos así. Pero hay personas que se quedan con esa información concreta y hay otras personas que van más allá. Entonces yo lo que les quisiera pedir ahora es que les voy a dar 8 segundos para que vean esta imagen. ¿Ok? Y vean qué ven ahí para que la puedan describir. ¿Qué ven? Ok. Bueno, hay personas, no sé si quieren compartir, si hay tiempo para esto, si quieren abrir los micrófonos, ¿qué fue lo que vieron? Un bosque lleno de naturaleza, de árboles, de agua, de muchos elementos, pero en general un bosque de mucha paz, muy agradable. Ok, perfecto. ¿Alguien más quiere agregar algo a lo que dijo Mercedes? Gabriela, una casa linda en un bosque, una casa bonita en un bosque. Perfecto. Un puente, un río. Un puente, un río, flores, una cabaña, un bosque. Qué maravilla. Muchas gracias. Bueno, esto ha sido un pequeño ejemplo. Si ustedes ven las primeras dos descripciones, ¿cómo fueron? Extremadamente generales. Una casa, un bosque, paz. Y bueno, y fueron comedidas, porque podrían llegar hasta decir, como me dijo alguien el otro día, la cabaña de Hansel y Gretel, y están viendo cómo se escapa porque la bruja salió al bosque, entonces todo este cuento, ¿no? Pero en general es una casa bonita en un bosque. ¿Y qué dicen después? Un puente, árboles, flores. Es información muchísimo más concreta. Y esa es la enorme diferencia que existe. Las personas que tienen una tendencia o una preferencia hacia la sensación ven lo específico, ven el aquí y el ahora, el detalle, lo que existe, es decir, lo que yo puedo ver, oír, tocar, medir. Por el otro lado, hay personas que tienen una preferencia hacia la intuición, N igual intuición, porque ya usamos I para introversión, N intuición. Entonces, estas personas perciben el todo, es decir, yo no veo el bosque, yo no veo el árbol ni veo la flor, sino que veo el bosque, veo el todo. Porque a nivel de interconexión de neuronas, aunque percibo exactamente igual, algo pasa y resulta que me remite a otra cosa. Entonces, sensorial es muchísimo más concreto y práctico, intuitivo es muchísimo más abstracto, teórico, sistémico y visionario. Esta diferencia es enorme entre las personas y puede causar enormes malos entendidos. A nivel personal, ¿qué impacta? En lo que me enfoco y me es importante. Las personas que prefieren sensación tienden a tener intereses muchísimo más pragmáticos, mientras que las personas que tienen intereses intuitivos tienden a ser muchísimo más abstractos. Posibilidades, qué pasa si en 20 años tal cosa, estoy proyectando a futuro, estoy viendo posibilidades. Y sensorial está aquí y ahora. Como dije yo el otro día, con esto de la pandemia, a los genes se les dispara todas las posibilidades, empiezan hasta a cuestionar todo el sistema educativo, si va a desaparecer, cómo va a ser, y el sensorial está pendiente que su hijo no está aprendiendo lo que tiene que aprender online y está preocupado porque no va a aprobar la materia. Entonces son totalmente diferentes. ¿En qué más impacta muchísimo? Los temas que interesan y el estilo de comunicación. El sensorial tiende a ser muchísimo más preciso y es como paso a paso. El intuitivo empieza por una cosa, brinca, generalmente te dice frases larguísimas y muchas personas dicen, oye, qué complicado, no lo termino de entender. ¿Okay? A nivel laboral, ¿qué impacta? Todo lo que tenga que ver con planificación estratégica y roles de trabajo. Lo que le va bien a los S y lo hacen muy bien, pues a los N le cuesta más y viceversa. Todo lo que es comunicación, información y persuasión. ¿Por qué? Porque yo tiendo a comunicarme de acuerdo a mi preferencia.
Por lo tanto, si yo soy una persona sensorial, yo voy a dar mucha data. Si enfrente tengo un intuitivo, el intuitivo la data le aburre. Lo que quiere saber es la importancia de esto en el macro. Al revés, si yo soy intuitivo y me estoy comunicando con un sensorial, le doy como el big picture, el big idea, y creo que ya con eso le dije todo, y el sensorial lo que necesita es, mira, yo necesito que me des exactamente paso a paso qué es lo próximo que tengo que hacer, en cuánto tiempo, porque si no, no me siento cómodo haciendo. Tiene que ver, por supuesto, con los estilos de creatividad, por supuesto. Se dice que la creatividad tiene mucho que ver con la parte N intuitiva, que es abstracta, que es visionaria, pero es falso porque hay creatividad sensorial y hay creatividad intuitiva. La sensorial es una creatividad más pragmática, es lo que yo llamo como un mejoramiento continuo, es optimizar los procesos que existen y hacerlos de la manera más efectiva, mientras que intuición sí quizás es dar el salto cuántico y plantearse cosas como, por ejemplo, ¿qué pasaría si pongo el techo en el piso y el piso en el techo? Un sensorial va a llegar y que va a contestar, estás loca, eso no se puede hacer. Y bueno, finalmente los procesos de cambio. Los procesos de cambio muchas veces para los intuitivos son aire fresco, para las sensoriales son cuestionables porque yo no voy a cambiar a menos que tú me demuestres que ese cambio realmente sirve para algo. ¿Okay? Una vez que hemos percibido, ¿qué hacemos? Tenemos que evaluar esa información y tomar decisiones. La tercera escala justamente tiene que ver con eso, cómo decidimos y en base a qué parámetros. Las personas que tienen una preferencia por el thinking, y aquí uso el término en inglés porque en español me parece que no hay ningún término que no desvirtúe semánticamente esto, el inglés es mucho más neutro. Las personas que deciden con el thinking son objetivas, lógicas y racionales. Las que deciden con el feeling son mucho más subjetivas, valorativas y personales. ¿Ok? Entonces, para el thinking lo importante es la lógica. Decido basándome en consideraciones lógicas y objetivas. Pros, contras, causas, efectos, principios universales. La función feeling toma en cuenta valores subjetivos y personales. Por lo tanto, se podría decir que thinking es más la inteligencia analítica y feeling más la inteligencia emocional. Es decir, thinking es la lógica y feeling es la empatía. Y aquí me encanta dar este ejemplo. Nosotros siempre nos han dicho que la justicia es ciega. Fíjense estas preferencias, cómo impactan todo en la vida. La justicia es ciega. Entonces a mí me dicen eso y todo el mundo entiende, sí, la justicia es ciega. Pero la justicia es ciega para un thinking quiere decir una cosa y para un feeling quiere decir otra. Para un thinking la justicia es ciega porque hay un código que pena determinado comportamiento con determinado castigo y es igual para todo el mundo, supuestamente. Por lo tanto, si se repite una pena en un determinado, o una acción en un determinado contexto, pues tiene determinada pena. Eso es para un thinking. Para un feeling, la justicia es ciega porque no se da cuenta que no es lo mismo robar el dinero del Estado para comprarse 10 Ferraris y 20 castillos en Francia que robar porque mi familia se está muriendo de hambre. Ahí entra la parte valorativa y subjetiva. Es una cosa es thinking y la otra es feeling. Con esto, para cerrar thinking y feeling, lo que sí les quiero decir es que en todas las culturas estudiadas, esto ha sido traducido como en 27 idiomas, y en todas las culturas existen las mismas diferencias de personalidad en las personas. Son universales, por lo tanto es un puente que va más allá de religión, de raza. Todos humanamente tenemos estas características en distintas proporciones. Pero esta es la única donde hay una diferencia en todas las culturas estudiadas entre los hombres y las mujeres. Hay más hombres thinking y hay más mujeres feeling. Por eso es que se dice que los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus. Ojo, eso no quiere decir que no haya mujeres thinking y hombres feeling, y no pasa nada. Pero sencillamente es como una predominancia que puede explicar muchísimos cortocircuitos en las parejas. ¿Ok? ¿Qué impacta? La forma de comunicarse y de escuchar. Esto lo hablaba el otro día. Cuando un feeling llega y tiene un problema y lo cuenta, lo que está esperando es que la otra persona lo escuche y valide lo que siente. Para un thinking, si a uno le exponen un problema, lo que hace inmediatamente es buscar la solución.
Entonces, me cuentas un problema, yo ya veo en qué fallaste, en qué te equivocaste, porque son críticos por excelencia, y te digo qué es lo que tienes que hacer para resolver. A lo cual el feeling se siente absolutamente desmotivado y no escuchado. Como ven, tiene muchísimo que ver con las expectativas de lo que yo busco y lo que yo creo que es ideal, y por supuesto en el manejo del conflicto. Los feeling tienden a ser alérgicos al conflicto, no les gusta. Que es algo que tienen que trabajar. ¿Okay? Finalmente, a nivel laboral, el impacto es enorme en el estilo de comunicación. Todos sabemos que el estilo de comunicación que buscamos es el asertivo, que justamente es el balance entre el thinking y el feeling. Las personas con tendencia a thinking, cuando exageran eso, es decir, ¿se acuerdan las dos manos? Se polarizan y están muy en el thinking, en su default, pues se pueden volver agresivos en la comunicación. Pues son hipercríticos, entonces ven todas las fallas y las dicen tal cual. Y por el otro lado, un feeling que no esté balanceado, pues una comunicación pasiva, porque como no me gusta el conflicto, pues entonces no te digo lo que pienso, no vaya a ser que te molestes. Entonces, como ven, el secreto de llegar a tener inteligencia relacional es identificar mi default, utilizarlo al máximo con sus fortalezas y entender que tengo que aprender a balancearme. Es decir, yo tengo que aprender a desarrollar el otro polo. ¿Okay? Finalmente, a nivel laboral, todo lo que tenga que ver con feedback, con liderazgo e influencia. Todos los grandes líderes carismáticos a través del tiempo han sido feeling. Yo no pretendo con esto decir que, oye, uno es un líder en la empresa o en la familia o en la comunidad, entonces yo tengo que ser feeling. No, si soy thinking, pero sí tengo que entender que a través del feeling establezco realmente el nexo persuasivo con el otro, no a través del thinking. Yo no te persuado a ti convenciéndote, te persuado a otro nivel. Y bueno, finalmente todo lo que tiene que ver con el clima laboral. Es muy importante el balance. Y por último, tenemos la última escala que me encanta, que es el estilo de vida preferido, que es muy observable y muy conductual. Y nuevamente son dos polos opuestos, complementarios. Por un lado están las personas que prefieren un estilo de vida J, que lo dice todo la J, y otros un estilo de vida P. J viene de juicio y P de percepción. Pero lo que quiere decir básicamente es esto. Si yo tengo un entregable a 30 días, es decir, tengo un proyecto y tengo 30 días para el proyecto, la persona que prefiere el estilo de vida J, que es estructurado, planificado y organizado, ¿qué va a hacer? Bueno, va a decir, tengo 30 días, entonces yo voy a establecer mi plan para los 30 días y voy a ir haciendo todos los días lo que tengo que hacer y tachando que ya lo hice, ¿verdad? Y el P, como ven, exactamente igual. Está más enfocado al proceso que al objetivo. Va a llegar y tiene que llegar el día 30, pero no es de una manera ordenada. ¿Por qué? Porque el P trabaja en brotes de inspiración. De repente se pasa 20 días investigando sobre el tema y entonces eso lo lleva a otra cosa y entonces a otra cosa, de repente le sale algo de las Maldivas y dice, ay, ¿cuándo volveré a viajar? Y entonces empieza a pensar en el viaje y más o menos 3 días antes le entra una energía impresionante, una adrenalina y resuelve todo lo que el otro quizás resuelve en 30 días. Entonces son dos maneras absolutamente opuestas de vivir que puede generar muchísimo conflicto si no se entiende y no se respeta y no es bien manejado. ¿Ok? Para J, el deber siempre viene antes del placer. Para P, el placer puede ser en cualquier momento. Entonces, J es una vida por objetivos y P es una vida por el proceso hacia el objetivo. ¿Ok? No quiere decir que no tenga objetivos, pero el proceso es tan importante como el objetivo porque me puede hasta señalar el proceso que el objetivo es otro. Entonces están viendo que uno es muchísimo más planificado y el otro es muchísimo más abierto, flexible y adaptable. Entonces, ¿en qué impacta? Tanto a nivel personal como laboral, todo lo que tenga que ver con planificación y estructura y con toma de decisiones. J tiende a tomar decisiones lo más rápido posible porque no le gusta dejar asuntos abiertos, le gusta cerrar. Ese es su peligro, que a veces cierra antes de tener toda la información. P, por el contrario, como está en el proceso y averiguo y veo y entonces me meto por aquí,
El problema que tiene es que de repente procrastina, es decir, se paraliza y no termina de decidir. ¿Ok? El manejo del tiempo, por supuesto, es totalmente distinto uno con el otro. O sea, cuando uno le pregunta a un J qué hacer con el tiempo y que a un P, pues las respuestas son otras, absolutamente. Y bueno, por supuesto, todo lo que tenga que ver con el cambio. J sufre mucho más con los cambios que un P, porque J era todo estructurado y planificado, tenía el plan perfecto, y de repente vino esta pandemia y todo el plan perfecto se acabó. La pandemia le ha afectado a todo el mundo, o sea, decir que no le ha afectado a alguien es absolutamente iluso, pero definitivamente una persona P probablemente tiene muchísimo más capacidad de adaptación sin estrés. O sea, como vaya viniendo, vamos viendo. Eso es mucho más P que J. ¿Ok? Entonces, básicamente, de manera muy somera, les conté cuáles son las 4 escalas. Por supuesto, esto es como una cebolla. Le vas quitando capas, 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 capas y vas descubriendo más cosas y vas viendo qué impacta y vas aprendiendo cómo sacarle provecho a tu fortaleza, qué hacer para aprender a utilizar la otra mano y cómo identificarlo en los demás. Cuando se combinan tus preferencias en las 4 escalas, dan origen a una tipología. Son 16 tipos, cada uno tiene dones y destrezas diferentes y valiosos, y vuelvo y repito, ninguno es mejor que otro, ninguno es encasillarte en un palomar, es un mapa de navegación. No pretende decir, es que así eres tú. No, esa probablemente es tu tendencia y es probable que la veas expresándose de distintas maneras. ¿Ok? Entonces, básicamente, hablando de inteligencia relacional, que es esta necesidad de relacionarnos con otros, yo considero que si a uno le enseñaran esto en la prepa, uno podría evitarse muchísimos tropiezos en la vida. ¿Por qué? Porque ¿cómo hacemos? El ser humano todo lo categoriza. O sea, la única manera de relacionarnos con el mundo es por categoría. Hombre, mujer, alto, bajo, etcétera. Y comparándome con otro. Entonces, por ejemplo, yo les voy a contar muy rápidamente una experiencia mía. Yo tengo una preferencia por la introversión moderada, no es muy alta, pero sí lo es. Y sobre todo en mi época quizás adolescente, mis grandes amigas tenían preferencia por la extraversión. Entonces ellas andaban todo el día en una rumba, en una cosa, y entonces vámonos a la playa, de la playa nos vamos a la montaña, después. Y a mí me encantaba, pero yo terminaba al final agotada. Y ellas energizadas. Entonces yo llegué incluso a cuestionarme que yo tenía un problema de salud, que yo no entendía qué me pasaba. Entonces, con esto yo empecé a entender muchísimas cosas. Yo descubrí esto en un certificado de gerencia que hice y realmente para mí fue un despertar. Y bueno, eso fue hace más de 20 años, desde entonces estoy dedicada a de verdad apoyar a todo el mundo que esté interesado a conocerse mejor y a entender mejor a los demás sin evaluar. Eso es lo más importante, sin evaluar. A entender sin evaluar. ¿Para qué? Para poder lograr mayor inteligencia relacional. En la medida que yo logre eso, tanto conocerme mejor yo, como entender mejor a los demás, pues mira, puedo lograr relaciones colaborativas, porque al final lo que se busca no solo es entender las diferencias, sino respetarlas, y el paso final, realmente el fin último de todo esto, es aprender a aprovechar estas diferencias de manera constructiva.